Ella no debería haber hecho esto. Una humilde mesera en un restaurante de lujo atendió una llamada en chino frente a un millonario. Para ella, era solo una conversación más. Pero para él, era un secreto devastador que jamás debería haber salido a la luz. Al día siguiente, algo impensable sucedió. El restaurante El Dorado era, sin duda, el más elegante de São Paulo, sus paredes color crema con detalles en dorado, las arañas de cristal que pendían del techo y el tintineo de las copas de champán creaban esa atmósfera exclusiva que solo el dinero puede comprar. Para Xiomara Guzmán, sin embargo, era simplemente el lugar donde pasaba 8 horas diarias, sirviendo a los ricos y poderosos de la ciudad. Mesa 7, 2 whiskies en las rocas y un martini seco. Murmuró mientras se ajustaba el moño del uniforme negro que todas las meseras debían usar. A sus 26 años, Xiomara poseía esa belleza discreta que resultaba imposible de ignorar. Cabello negro que caía en ondas perfectas hasta media espalda, ojos color miel y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «Ay, güey, ¿ya viste quién acaba de llegar?» Lucía, otra mesera, la tomó del brazo señalando disimuladamente hacia la entrada. «Es Sebastián Arango. Dicen que compró 3 edificios en la Avenida Paulista el mes pasado. Así nomás, como quien compra pan». Xiomara apenas miró en esa dirección. Sebastián Arango, el tiburón de los negocios, como lo apodaban en las revistas de economía, entraba al restaurante acompañado por un hombre de traje gris que parecía su sombra. Había visto su foto 1000 veces en periódicos y televisión, pero en persona tenía una presencia que las cámaras no capturaban. Alto, cabello negro perfectamente peinado, barba de 3 días y un traje azul marino hecho a medida que gritaba dinero por cada costura. «Mesa 9, es tuya», le informó el maître con una mirada que advertía: «No la cagues». «Claro, Jorge», asintió ella, tomando 2 menús y dirigiéndose hacia la mesa con esa sonrisa profesional que había perfeccionado a lo largo de 5 años. «Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a El Dorado», saludó mientras colocaba los menús. «¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras deciden?» Sebastián ni siquiera la miró. Concentrado en su teléfono móvil, «Un whisky Macallan de 18 años para el señor Arango y para mí un gin tonic», respondió el acompañante, un hombre de unos 40 años con mirada astuta. «Soy Vicente Ordóñez. Por cierto, no te había visto antes por aquí. ¿Eres nueva? Llevo 5 años trabajando aquí». «Señor», respondió Xiomara educadamente, «regresaré en un momento con sus bebidas», mientras servía las bebidas en la barra. Su teléfono vibró en el bolsillo. Normalmente no contestaría durante su turno, pero era el número del hospital. El corazón le dio un vuelco. «Disculpa, Jorge, necesito tomar esta llamada». «Es del hospital. Mi mamá». El maître frunció el ceño, pero asintió. «Rápido, Xiomara». Se dirigió al pasillo de servicio, donde la voz de la recepcionista le informó que el doctor Wu quería hablar con ella sobre los resultados de los últimos exámenes de su madre. Cuando el médico se puso al teléfono, comenzó a hablar en mandarín. «Xiao Jie, 您母亲的情况很不稳定，我们需要尝试新的治疗方法，但这不在保险覆盖范围内。Señorita, la condición de su madre es inestable. Necesitamos intentar un nuevo tratamiento, pero no está cubierto por el seguro». Xiomara respondió en un mandarín perfecto, sin acento. «Fei Yong Shi Duo Xiao. ¿Cuánto cuesta?» «Dayue Shimo Lei Ya Women Shuyao Jin Kwai Kai Shi. Aproximadamente 200.000 reales. Necesitamos comenzar pronto». La cifra hizo que se le encogiera el estómago. Era más de lo que ganaría en 3 años. «Wo Ming Bai Liao. Qingei Wo Yi Dian Shijian Zhao Jiejue Fangan. Mama Xianzai Zemo Yang. Entiendo, por favor. Deme algo de tiempo para encontrar una solución. ¿Cómo está mi madre ahora?» La conversación continuó unos minutos más, mientras Xiomara tomaba notas mentales de los medicamentos y tratamientos. Cuando regresó a la sala principal con la bandeja de bebidas, notó algo extraño. Todos en la mesa de Sebastián Arango la miraban fijamente. Vicente Ordóñez sonreía como un gato que acaba de atrapar un ratón, y por primera vez, Sebastián Arango la observaba directamente, con una mezcla de fascinación y desconcierto en sus ojos azul acero. «Tus bebidas, señores», dijo,
colocando los vasos en la mesa con manos ligeramente temblorosas. ¿Están listos para ordenar? ¿Dónde aprendiste a hablar mandarín con esa fluidez?, preguntó Sebastián Arango, ignorando completamente su pregunta. Su voz era grave, con ese tono autoritario de quien está acostumbrado a obtener respuestas. Xiomara se tensó. En la universidad, señor. Estudié lingüística y relaciones internacionales. ¿Puedo sugerirles el risotto de langosta? ¿Es la especialidad del chef esta noche? ¿Lingüística?, insistió él. ¿En qué universidad? En la Nacional, señor, aunque no pude terminar mi carrera. No añadió que había abandonado faltando un semestre cuando a su madre le diagnosticaron la enfermedad cardíaca. No mencionó las becas perdidas, ni las noches estudiando bajo la luz de una vela cuando cortaban la electricidad por falta de pago. Vicente se inclinó hacia Sebastián y murmuró algo en su oído. Sebastián asintió lentamente, sin dejar de mirarla. «Tráenos 2 filetes, término medio y una botella de Malbec», ordenó finalmente Sebastián. «Y cuando termines tu turno, me gustaría hablar contigo. Es importante». El resto de la noche pasó en una bruma de incertidumbre. Xiomara servía y recogía platos automáticamente, mientras su mente calculaba cuánto tardaría en reunir 200.000 reales vendiendo todo lo que poseía. La respuesta era desalentadora. Nunca sería suficiente. A las 11 en punto, cuando su turno terminó, Jorge le indicó que Sebastián Arango la esperaba en el salón privado. Al entrar, encontró al empresario solo, revisando documentos en una tablet. «Siéntate, por favor», dijo sin levantar la vista. «¿Café?» «No, gracias», respondió ella, sentándose con la espalda recta, como le había enseñado su madre. Sebastián dejó la tablet y la miró directamente. «Esta mañana, mi intérprete oficial fue hospitalizado por una apendicitis, un desastre, considerando que en 3 días debo viajar a Beijing para negociar con Weilong, una corporación china con la que llevamos meses intentando cerrar un contrato de $80 millones. Hizo una pausa. «Y entonces te escucho negociando en mandarín perfecto lo que parecía ser un acuerdo médico complejo». Xiomara se limitó a asentir, insegura de a dónde iba esta conversación. «Te ofrezco un trabajo. Xiomara Guzmán. Sé tu nombre porque le pedí tu información a Jorge. Necesito una intérprete que hable mandarín con fluidez y entienda de negocios. El puesto incluye un salario mensual de 30.000 reales más bonificaciones, gastos pagados en Beijing por 2 semanas y un bono de 150.000 reales si conseguimos cerrar el trato». El aire abandonó sus pulmones. Eso cubriría casi todo el tratamiento de su madre. «¿Por qué yo?», logró preguntar. «Debe haber intérpretes profesionales disponibles. Los hay, pero ninguno podría incorporarse con tan poca antelación». Se inclinó hacia adelante. «Además, hay algo en la forma en que negociabas por teléfono. Tenías hambre. Eso no se puede fingir». Lo que Xiomara no sabía era que, en ese preciso momento, en un elegante penthouse al otro lado de la ciudad, Ernesto Valdivia, el mayor rival de Sebastián Arango, recibía una llamada de su primo, camarero en la cocina de El Dorado. Así que Arango perdió a su intérprete y acaba de contratar a una mesera que habla mandarín, murmuró Valdivia con una sonrisa calculadora. «Interesante». En el hospital público de la zona este, Rosario Guzmán dormía intranquila, conectada a un monitor cardíaco que registraba irregularidades. Al lado de su cama, una foto antigua mostraba a una familia feliz. Ella, su difunto esposo y la pequeña Xiomara. Lo que nadie sabía era que el hombre de la foto no estaba muerto, sino a miles de kilómetros de distancia, preparándose para un reencuentro que cambiaría todas sus vidas para siempre. La habitación 304 del hospital municipal tenía ese olor característico a desinfectante y enfermedad que Xiomara ya no percibía después de tantos años. Las persianas filtraban la luz matutina creando sombras alargadas sobre el rostro pálido de Rosario, que dormía gracias a los sedantes. «¿Cómo amaneció?», preguntó Xiomara en voz baja a la enfermera que revisaba el goteo del suero. «Estable dentro de su condición», respondió la mujer con amabilidad profesional. «El doctor Wu pasará en 1 hora». Xiomara asintió y se sentó junto a la cama, tomando la mano de su madre entre las suyas. A sus 52 años, Rosario Guzmán parecía mucho mayor, con el cabello completamente blanco y profundas arrugas alrededor de los ojos. La enfermedad cardíaca la había consumido como una vela expuesta al viento. «Nos vamos a Beijing, mamá», susurró Xiomara, acariciando su mano.
Conseguí un trabajo que pagará tu tratamiento. Vas a mejorar, te lo prometo. Los ojos de Rosario se abrieron lentamente. Beijing, murmuró con voz débil. No, mija, ese lugar no. Peligroso. No hay peligro, mamá. Solo es un trabajo de traducción para un empresario. 2 semanas y volveré con el dinero para tu tratamiento. No confíes en los Arango, murmuró Rosario antes de volver a cerrar los ojos, dejando a Xiomara paralizada. ¿Cómo sabía su madre para quién iba a trabajar? No había mencionado el nombre de Sebastián Arango en ningún momento. Quizás había sido un delirio provocado por los medicamentos. El sonido de su celular la sacó de sus pensamientos. Un número desconocido. Bueno, señorita Guzmán, soy Ernesto Valdivia. Disculpe la hora, pero tengo una propuesta que podría interesarle. Xiomara frunció el ceño, reconociendo el nombre al instante. Ernesto Valdivia era notorio en los círculos empresariales por sus tácticas agresivas y su rivalidad con Sebastián Arango. ¿Cómo consiguió mi número? Una risa grave sonó al otro lado de la línea. Eso no importa. Lo que importa es que sé sobre su madre y su condición. También sé que acaba de aceptar trabajar para Sebastián Arango. Un escalofrío recorrió la espalda de Xiomara. ¿Qué quiere? Ayudarla. Tengo contactos en una farmacéutica suiza que desarrolla un tratamiento experimental para casos como el de su madre. No está disponible en Brasil. Aún, pero yo podría conseguirlo. ¿A cambio de qué? La pregunta salió como un susurro. Información. Quiero saber qué negocia Arango con Weilong. Y, cuando yo lo indique, necesitaré que, digamos, interprete incorrectamente ciertos términos clave. Quiere que sabotee la negociación, concluyó Xiomara, sintiendo un nudo en el estómago. Llámelo como quiera. Yo lo llamo supervivencia, la suya y la de su madre. Cuando terminó la llamada, Xiomara miró la imagen que Valdivia le había enviado. Un frasco con etiqueta en alemán. Tramizol B, el medicamento experimental que el Dr. Wu había mencionado el día anterior. Imposible de conseguir en Brasil, el rascacielos que albergaba las oficinas centrales de Corporación Arango se elevaba como una estaca de cristal y acero clavada en el corazón financiero de São Paulo. En el piso 47, Sebastián Arango revisaba documentos mientras Vicente Ordóñez le actualizaba sobre los preparativos del viaje. ¿Estás seguro de que esa mesera es confiable?, preguntó Vicente, reclinándose en su asiento. Podríamos conseguir un intérprete profesional. Tengo contactos en la embajada china. Ya hice todas las comprobaciones, respondió Sebastián sin levantar la vista de los papeles. Xiomara Guzmán, 26 años. Estudiante brillante, ganó 3 Olimpiadas de Lingüística y obtuvo una beca completa en la Universidad Nacional. Abandonó a un semestre de graduarse cuando su madre enfermó. Habla 6 idiomas, el mandarín con acento pequinés. Es exactamente lo que necesitamos. Vicente entrecerró los ojos. Aún así, es una extraña. Este negocio es demasiado importante para improvisaciones. Ya está decidido, zanjó Sebastián, levantando la mirada por primera vez. La necesito aquí a las 3 para ponerla al día con los términos del acuerdo. Una suave llamada a la puerta interrumpió la conversación. La esbelta figura de Donatella Arango, con su característico vestido negro de diseñador y tacones imposiblemente altos, apareció en el umbral. «Cariño, ¿podemos hablar?» Su voz aterciopelada contrastaba con la frialdad de su mirada. Vicente se levantó discretamente. «Los dejo solos», murmuró, saliendo de la oficina. Donatella avanzó cual felino, dejando una estela de perfume francés carísimo. A sus 30 años, era la definición de belleza calculada, cada cabello rubio en su lugar, maquillaje impecable realzando sus facciones aristocráticas, y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos verde jade. Alfonso llamó. La fiesta de compromiso será en 3 semanas, no en 2 meses como habíamos planeado. Sebastián frunció el ceño. Estaré en Beijing. Tu padre lo sabe. Exactamente por eso lo adelantó, respondió ella, sentándose en el borde del escritorio. Dice que este contrato con los chinos es crucial y quiere anunciar oficialmente que nuestras familias se unirán antes de que firmes con Weilong. Siempre tan estratégico, murmuró Sebastián con amargura apenas disimulada. Es un hombre de negocios como tú. Donatella se inclinó para besarlo. Por cierto, ¿quién es esa tal Xiomara que aparece en tu agenda de hoy? Nueva asistente, intérprete, para las negociaciones en Beijing.
Algo en el tono de Sebastián despertó la suspicacia de Donatella. Intérprete, profesional, lingüista, muy talentosa. Ya veo, sonrió ella, levantándose. No olvides la cena de esta noche con los inversionistas japoneses. Al salir, Donatella sacó su teléfono y marcó un número. Necesito información sobre una tal Xiomara Guzmán, urgente. En otra parte del edificio. Javier Arango revisaba antiguas carpetas de contabilidad en el archivo. A sus 32 años, el hermano menor de Sebastián tenía un aire de académico, gafas de montura fina, cabello castaño ligeramente despeinado, y esa expresión perpetuamente curiosa. Debería estar todo digitalizado, murmuró para sí mismo mientras pasaba páginas amarillentas. ¿Buscando fantasmas, hermanito? La voz de Vicente lo sobresaltó. Historia familiar, respondió Javier sin inmutarse. Siempre me ha intrigado cómo mi padre convirtió una pequeña empresa de importación en un imperio. Vicente se acercó. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Con visión y astucia, y rodeándose de personas leales. ¿Como Rosario Guzmán?, preguntó Javier. Observando cuidadosamente la reacción de Vicente, la sonrisa desapareció del rostro del ejecutivo. Esa mujer traicionó la confianza de tu padre y casi destruye todo lo que había construido. Eso dice la historia oficial, respondió Javier, cerrando la carpeta. Me pregunto si es toda la verdad. Cuidado. Javier, algunas preguntas son peligrosas. Vicente extendió la mano. ¿Qué exactamente buscas en esos archivos? Javier ignoró la mano extendida. Curiosidad académica. Mi tesis doctoral sobre corporaciones familiares. ¿Recuerdas? Cuando Vicente finalmente salió, Javier volvió a abrir la carpeta. Allí estaba la foto de personal. Rosario Guzmán, ex jefa de contabilidad, acusada de desviar 12 millones antes de desaparecer. La misma mujer cuya hija acababa de ser contratada por su hermano. Demasiada coincidencia, murmuró, guardando la foto en su bolsillo. A las 3 en punto, Xiomara entró al edificio Arango. Sintiendo que se adentraba en la guarida del lobo, vestía lo mejor que tenía. Un traje sastre azul marino, comprado en una liquidación 2 años atrás. En la recepción, una elegante mujer la recibió con sonrisa profesional. Señorita Guzmán, bienvenida. El señor Arango la espera en sala de juntas A. Mientras el ascensor subía, Xiomara repasó mentalmente sus opciones. Aceptar el chantaje de Valdivia significaba traicionar a Arango. Rechazarlo significaba perder el acceso al medicamento que podría salvar a su madre. No tengo opción, pensó con amargura mientras las puertas se abrían. Lo que no esperaba era encontrarse de frente con Javier Arango, que la miró como si hubiera visto un fantasma. Tú eres idéntica a ella, murmuró él. Disculpe. Javier se recompuso rápidamente. Nada, disculpa, soy Javier Arango. Tú debes ser la nueva intérprete. Xiomara Guzmán, respondió ella, estrechando la mano que él ofrecía. Guzmán, repitió él, como saboreando cada sílaba. Un placer conocerte, Xiomara Guzmán. Creo que tendremos mucho de qué hablar. Los siguientes 3 días se convirtieron en un torbellino para Xiomara. Cada mañana comenzaba visitando a su madre en el hospital, donde el doctor Wu le daba actualizaciones que oscilaban entre la cauta esperanza y la preocupación velada. Luego, se dirigía a las oficinas Arango para sumergirse en montañas de documentos sobre la negociación con Wei Long. Esta cláusula es particularmente delicada, explicaba Sebastián, señalando un párrafo en mandarín. Estaban solos en la sala de conferencias, rodeados de papeles y tazas de café a medio terminar. Habla sobre propiedad intelectual compartida. Los chinos siempre intentan suavizar los términos en su traducción. Xiomara asintió, estudiando el documento. La redacción es ambigua incluso en mandarín. Puedo señalarlo durante la negociación. Sebastián la observó con una mezcla de curiosidad y admiración. ¿Dónde aprendiste a entender los matices legales? No es algo que enseñen en lingüística. Mi madre era contadora, respondió ella sin pensar, y luego se tensó al darse cuenta de su error. Me enseñó a leer entre líneas en los contratos. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Xiomara temió que Sebastián hiciera la conexión con Rosario Guzmán, pero él simplemente asintió y continuó con la siguiente página. Lo que Xiomara no sabía era que cada noche, al regresar a su apartamento, Sebastián revisaba su investigación sobre ella. Algo en su historia no encajaba, pero no lograba identificar qué exactamente
y más perturbador aún era ese extraño magnetismo que sentía hacia ella, algo completamente inapropiado considerando su compromiso con Donatella, y sobre todo, su posición como empleador. En su elegante oficina del piso legal, Javier Arango comparaba dos documentos bajo la suave luz de su lámpara de escritorio. Uno era una vieja foto de Rosario Guzmán extraída de los archivos de personal. El otro, un recorte de periódico fechado 20 años atrás. Contadora acusada de fraude millonario desaparece con su hija. 26 años, murmuró para sí mismo. La edad exacta que tendría la hija de Rosario ahora. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Vicente, con su eterna sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Trabajando hasta tarde, siempre tan dedicado. Javier cubrió discretamente los documentos con una carpeta. Preparándome para Beijing. Tú también deberías. ¿Ya conociste a nuestra nueva intérprete? Vicente entró, cerrando la puerta tras de sí. Curiosa casualidad. ¿No crees? ¿Una Guzmán trabajando para los Arango después de tanto tiempo? São Paulo está llena de Guzmanes, respondió Javier, sosteniendo la mirada del hombre que consideraba más peligroso que cualquier competidor externo. Claro, claro. Vicente se acercó al escritorio. Solo me preguntaba si Sebastián está al tanto de esta coincidencia onomástica. Si tienes algo que decir, Vicente, dilo directamente. Solo pienso en el bienestar de la empresa. Tu padre confió en la persona equivocada una vez y casi lo perdemos todo. Vicente se dirigió hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. Sería una lástima que la historia se repitiera, especialmente ahora que estamos tan cerca de cerrar el trato con Weilong. Cuando la puerta se cerró, Javier volvió a descubrir los documentos. Había algo más en la historia de Rosario Guzmán, algo que no aparecía en los registros oficiales, y estaba decidido a descubrirlo antes de que Vicente moviera sus fichas. En su apartamento en el exclusivo barrio de Jardins, Donatella observaba atentamente las fotografías que su investigador privado acababa de entregarle. ¿Es ella?, preguntó, señalando una imagen donde se veía a Xiomara saliendo del hospital. Xiomara Guzmán, 26 años. Vive en un apartamento modesto en Vila Madalena. Trabaja como mesera en El Dorado desde hace 5 años. Su madre, Rosario Guzmán, está internada por una cardiopatía severa. Los tratamientos son costosos. Donatella entrecerró los ojos al escuchar el apellido. ¿Guzmán? ¿Alguna relación con...? Es su hija, confirmó el investigador entregándole otra fotografía, esta vez un documento antiguo. Rosario Guzmán trabajó como jefa de contabilidad para Arango Corporación hasta 2005. Cuando fue acusada de desviar fondos, desapareció justo antes de ser arrestada, llevándose a su hija pequeña. Una sonrisa calculadora se dibujó en los labios perfectamente delineados de Donatella. Interesante. ¿Y Sebastián sabe esto? Aparentemente no. La contrató por sus habilidades lingüísticas para la negociación con Weilong. ¿Y qué hay de esta visita? Donatella señaló otra fotografía donde Xiomara entraba a un edificio comercial nada lujoso. Se reunió con un hombre que trabaja para Ernesto Valdivia. Los ojos de Donatella brillaron. Valdivia, el mayor rival de Sebastián. Esto era mejor de lo que esperaba. Continúa vigilándola. Quiero saber cada paso que da. El teléfono vibró sobre la mesa desgastada del pequeño apartamento de Xiomara. Era Valdivia. Ya tienes algo para mí. Xiomara cerró los ojos, sintiendo el peso de su decisión. La negociación incluye una cláusula sobre propiedad intelectual. Es importante para Arango. Excelente. La voz de Valdivia sonaba complacida. Y sobre el medicamento, tengo buenas noticias. El primer lote llegará mañana. He arreglado para que la doctora Mendoza lo administre personalmente. Puedo confiar en que funcionará. Xiomara odiaba el tono suplicante en su propia voz. Por supuesto. Es tu parte del trato la que me preocupa. Recuerda, cuando dé la señal durante la negociación, necesito que malinterpretes ciertos términos. Nada drástico, solo lo suficiente para crear desconfianza entre Arango y los chinos. Después de colgar, Xiomara se permitió un momento de debilidad. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, mientras contemplaba la foto de su madre que guardaba junto a la cama. Perdóname, mamá, no tengo otra opción. En la moderna sala de conferencias de Arango Corporación, Sebastián proyectaba imágenes de Beijing mientras explicaba a Xiomara los pormenores del viaje. Nos hospedaremos en el Grand Hyatt. Las reuniones serán en las oficinas de Weilong
en el distrito financiero. Hizo una pausa, estudiando su rostro. ¿Has estado alguna vez en China? No, respondió ella, concentrada en tomar notas, pero estudié su cultura y protocolo empresarial exhaustivamente durante mi carrera. Sebastián asintió, apreciando su profesionalismo. Impresionante. La mayoría de los intérpretes que he tenido apenas conocían las formalidades básicas. Sus miradas se encontraron por un instante demasiado largo. Xiomara fue la primera en apartar los ojos, perturbada por la calidez que sentía cada vez que Sebastián la miraba así, una calidez que hacía más dolorosa la traición que planeaba. El señor Wei es particularmente reservado, continuó él, rompiendo el momento. Siempre usa gafas oscuras debido a una supuesta sensibilidad a la luz. Nunca da la mano, y prefiere comunicarse por videoconferencia, incluso estando en el mismo edificio. Excéntrico, comentó Xiomara. Los genios suelen serlo, y él lo es. Transformó una pequeña empresa familiar en un gigante tecnológico en menos de una década. La puerta se abrió, y entró Javier con varios folders. Perdón por interrumpir. Traje los informes legales que pediste. Sebastián los revisó rápidamente. Perfecto, Xiomara. Este es mi hermano Javier. Estará con nosotros en Beijing como asesor legal. Ella asintió. Recordando su extraño encuentro en el ascensor días atrás, la mirada de Javier seguía transmitiéndole esa sensación inquietante, como si supiera algo sobre ella. Un placer volver a verte, Xiomara, dijo Javier con una leve sonrisa. Me alegra que alguien con tus antecedentes forme parte del equipo. Sebastián miró a su hermano con extrañeza. ¿Ya se conocían? Nos presentamos brevemente, respondió Javier sin apartar la mirada de Xiomara. Tenemos mucho en común, ¿verdad? El corazón de Xiomara dio un vuelco. ¿Sabía quién era ella realmente? ¿Conocía la conexión con su madre? El mundo de los idiomas siempre me ha fascinado, continuó Javier, aliviando momentáneamente su tensión. Y me interesa especialmente cómo las palabras pueden tener significados tan distintos según el contexto, como lealtad o traición, por ejemplo, conceptos complejos incluso sin la barrera del idioma. Antes de que Xiomara pudiera responder, Vicente entró a la sala con aire triunfal. Los boletos están confirmados, salimos pasado mañana a las 10 de la mañana. Se detuvo al ver a Xiomara. Nuestra nueva estrella. Sebastián no deja de elogiar tus habilidades. Solo hago mi trabajo, respondió ella secamente, incómoda por la mirada evaluadora de Vicente. Y apuesto a que lo haces excepcionalmente bien, sonrió él. Después de todo, dicen que ciertas habilidades pueden ser hereditarias. La sangre de Xiomara se heló. El comentario era demasiado específico para ser casual. Entre la suspicacia de Javier y las insinuaciones de Vicente, sentía que caminaba sobre una cuerda floja a punto de romperse. Lo que ninguno de ellos sabía era que a miles de kilómetros de distancia, en una oficina minimalista en Beijing, un hombre de mediana edad con gafas oscuras estudiaba las fotografías de los visitantes brasileños que pronto llegarían. Su mirada se detuvo en la imagen de Xiomara, y una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. Por fin, murmuró en mandarín. Ha llegado el momento. El vuelo de São Paulo a Beijing duraba casi 24 horas con escala en Dubái. Xiomara, sentada junto a la ventanilla en primera clase, contemplaba las nubes mientras el avión atravesaba el cielo nocturno. La preocupación por su madre no la dejaba descansar, a pesar de que la doctora Mendoza, enviada por Valdivia, le había asegurado que Rosario respondía bien al tratamiento experimental. ¿No puedes dormir? La voz de Sebastián interrumpió sus pensamientos. En la penumbra de la cabina, con el resto de pasajeros sumidos en el sueño, su presencia resultaba más íntima de lo que Xiomara podía manejar. Nunca he podido dormir en aviones, mintió ella, ajustando la manta sobre sus piernas. Sebastián sonrió. Mi padre decía que eso era señal de una mente inquieta. Se reclinó en su asiento, observándola con curiosidad. ¿En qué piensas cuando miras por la ventana? La pregunta, inesperadamente personal, la tomó desprevenida. En mi madre, respondió con sinceridad. Está enferma. Es la primera vez que viajo tan lejos de ella. Lo siento, dijo él, y la genuina empatía en su voz hizo que Xiomara se sintiera aún más culpable por su traición planeada. Es grave. Cardiopatía congénita complicada con fibrosis ventricular. Los médicos intentaron varios tratamientos,
Pero su voz se quebró. Sebastián guardó silencio un momento. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Recuerdo lo impotente que me sentía. Lo siento, murmuró Xiomara. Sorprendida por esta faceta vulnerable del empresario que todos describían como implacable, desde entonces me juré que nunca volvería a sentirme así, que siempre tendría el poder para cambiar las cosas. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Qué ilusos somos a veces, ¿no crees? Algo en esa confesión nocturna, protegida por la oscuridad y el zumbido de los motores del avión, creó un puente invisible entre ellos. Por un momento, no eran empleador y empleada, ni Arango y Guzmán, apellidos con una historia de rencor entre ellos. Eran solo dos personas unidas por la experiencia compartida del dolor. Cuando finalmente el sueño venció a Xiomara, lo último que vio fue el perfil de Sebastián recortado contra la luz azulada de la pantalla de su laptop, trabajando incansablemente mientras todos dormían. Beijing los recibió con una mezcla de neblina y contaminación que teñía el aire de un tono grisáceo. La ciudad era un fascinante contraste entre lo antiguo y lo moderno. Rascacielos futuristas se elevaban junto a templos milenarios y limusinas de lujo compartían calles con ancianos en bicicletas. Impresionante, ¿verdad?, comentó Javier, mientras su convoy de 3 autos negros avanzaba por la avenida Chang'an. La velocidad a la que se transforma esta ciudad es abrumadora. Xiomara asintió. Absorta en el paisaje urbano, a través de la ventanilla, observaba los anuncios luminosos en mandarín y las masas de gente moviéndose con determinación por las aceras. El Hotel Beijing Grand Hyatt, anunció el chofer en un inglés con fuerte acento. El lobby del hotel era una sinfonía de mármol y cristal. Mientras el personal se ocupaba del equipaje, Xiomara notó a Vicente hablando en voz baja por teléfono, apartado del grupo. Su expresión tensa y sus movimientos furtivos despertaron su suspicacia. La primera videoconferencia con Wei está programada para mañana a las 10, informó Sebastián mientras subían en el ascensor privado. Hoy tendremos una cena informal con representantes menores de la compañía. Será tu primer contacto con ellos, Xiomara. Ella asintió, consciente de la responsabilidad. Estoy preparada. Lo sé, respondió él con una confianza que la hizo sentirse aún peor. Al llegar al piso ejecutivo, un botones acompañó a cada uno a su suite. La de Xiomara era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera estado jamás. Amplios ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad prohibida, y la decoración combinaba elegancia occidental con detalles típicamente chinos. Apenas tuvo tiempo de admirar la habitación cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Valdivia. Primera prueba esta noche. Confunde los términos para exclusividad y preferencia cuando hablen de distribución, sutil, pero efectivo. Xiomara cerró los ojos, respirando profundamente. Luego marcó el número del hospital en São Paulo. Necesitaba escuchar que su madre seguía estable para recordarse por qué estaba haciendo esto. La cena se desarrollaba en un salón privado del restaurante más exclusivo del hotel. Los representantes de Wei Long Corporation, 3 hombres de mediana edad con trajes impecables, parecían amables pero reservados, midiendo cada palabra. Xiomara traducía la conversación con fluidez, navegando entre los matices culturales con la habilidad de quien ha estudiado no solo el idioma, sino también las costumbres. El señor Zhao pregunta sobre las proyecciones de crecimiento para el primer año de la alianza, tradujo Xiomara, manteniendo el tono formal que la ocasión requería. Sebastián explicó detalladamente sus planes mientras Javier asentía, añadiendo ocasionales precisiones legales. Vicente, en cambio, parecía distraído, revisando constantemente su teléfono bajo la mesa. Cuando llegó el momento de discutir los términos preliminares de distribución, Xiomara sintió que su corazón se aceleraba. Recordó el mensaje de Valdivia y la imagen de su madre conectada a máquinas en el hospital. El señor Li menciona que para ellos es importante la preferencia en los mercados asiáticos. Tradujo, cambiando deliberadamente el término exclusividad que había usado el ejecutivo chino. Una pequeña arruga apareció en la frente de Sebastián, pero no hizo ningún comentario. La cena continuó sin incidentes, y al final, los representantes chinos parecían satisfechos con el encuentro. De regreso en el ascensor, Sebastián esperó a que Javier y Vicente salieran en su piso antes de dirigirse a Xiomara.
¿Estás segura que dijo preferencia y no exclusividad?, preguntó sin rodeos. Son conceptos muy diferentes en términos legales. Xiomara mantuvo la compostura. Estoy segura, pero puedo clarificarlo mañana durante la videoconferencia con el señor Wei. Por favor, hazlo. La exclusividad en Asia es un punto no negociable para nosotros. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras él, Xiomara se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de su mentira. Lo peor era que Sebastián ni siquiera había dudado de ella. Simplemente asumió que podría haber un malentendido cultural. En su habitación, el teléfono sonó apenas entró. Era Valdivia. Excelente trabajo. Nuestros contactos en Beijing me informan que sembró la semilla de la duda perfectamente. ¿Mi madre?, preguntó ella, cortando su autoelogio. Respondiendo bien al tratamiento, la doctora Mendoza me asegura que su ritmo cardíaco se ha estabilizado. Continúa así, y tendrás acceso garantizado al medicamento durante 1 año. Xiomara colgó sin despedirse. Se sentó en el borde de la cama, contemplando las luces de Beijing a través de la ventana. ¿Valía la pena lo que estaba haciendo? Había otras opciones que no estaba considerando. Su reflexión fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Al abrir, se encontró con Javier Arango. ¿Podemos hablar?, preguntó él, con una expresión que no admitía negativas. Xiomara lo dejó entrar, tensa. Javier caminó hasta la ventana, observando la ciudad nocturna antes de volverse hacia ella. «Sé quién eres», dijo sin preámbulos. «Eres la hija de Rosario Guzmán». El mundo pareció detenerse. Xiomara se mantuvo inmóvil, evaluando rápidamente sus opciones. Negar sería inútil si Javier tenía pruebas. «¿Vas a contárselo a Sebastián?», preguntó finalmente. «Eso depende. ¿Estás aquí por venganza o por el dinero?». La pregunta la ofendió. «Estoy aquí por mi madre. Necesita un tratamiento que no puedo pagar de otra forma». Javier la estudió con intensidad. «¿Y trabajar para Valdivia también es por tu madre?». El color abandonó el rostro de Xiomara. «¿Cómo? Te vi reunirte con uno de sus hombres en São Paulo y esta noche cambiaste intencionalmente los términos de la traducción». Se acercó a ella. «No soy tu enemigo, Xiomara. Creo que tu madre fue injustamente acusada». Esta declaración la sorprendió más que la revelación de que sabía sobre Valdivia. «¿Qué sabes tú sobre eso?». «No lo suficiente aún, pero hay inconsistencias en los registros financieros, y Vicente estaba demasiado involucrado en toda la situación para ser solo un espectador». Javier hizo una pausa. «¿Qué te pide Valdivia exactamente?». «Información y sabotaje sutil en las negociaciones. A cambio, proporciona un medicamento experimental para mi madre que no está disponible en Brasil». Javier asintió pensativamente. «Tenemos un interés común entonces. Descubrir la verdad sobre lo que pasó hace 20 años. Te propongo un trato. Ayúdame a investigar a Vicente y yo te ayudaré a proteger a tu madre sin necesidad de Valdivia». «¿Por qué harías eso?». «Soy una Guzmán. Mi madre supuestamente robó millones a tu familia». «Porque nunca creí la versión oficial», respondió él con firmeza. «Mi padre cambió después de aquello. Se volvió obsesivo, paranoico. Siempre sospeché que había más en esa historia». Antes de que Xiomara pudiera responder, su teléfono sonó con una notificación. Era una alerta del hospital en São Paulo. La condición de Rosario había empeorado súbitamente. A la mañana siguiente, el equipo Arango se preparaba para la primera videoconferencia con el misterioso señor Wei. Xiomara, con ojeras apenas disimuladas por el maquillaje, repasaba los términos técnicos en su libreta. «¿Todo bien?», preguntó Sebastián, notando su semblante. «Sí», mintió ella. «Un poco de jet lag». La sala de conferencias del hotel estaba equipada con tecnología de punta. A las 10 en punto, la pantalla se iluminó, revelando una oficina minimalista en tonos grises. Tras un escritorio de cristal, un hombre de rasgos asiáticos con gafas oscuras esperaba impasible. «Señor Wei», saludó Sebastián en inglés. «Es un placer finalmente conocerlo, aunque sea virtualmente». Xiomara comenzó a traducir, pero algo en el hombre de la pantalla la hizo titubear. Había algo familiar en la forma de sus labios, en la estructura de su mandíbula. El señor Wei respondió en mandarín. Su voz grave y melodiosa, mientras traducía, Xiomara no podía sacudirse la sensación de familiaridad. ¿Dónde había visto antes ese rostro? Y entonces lo recordó. La fotografía junto a la cama de su madre, el hombre en la pantalla, con 20 años menos y sin gafas oscuras,
Sonreía junto a Rosario con una pequeña Xiomara en brazos. Era imposible, pero no había duda. El misterioso señor Wei era su padre. La videoconferencia con el señor Wei avanzaba mientras Xiomara luchaba por mantener la compostura profesional. Cada palabra que traducía requería un esfuerzo sobrehumano para no delatar su conmoción. ¿Cómo era posible? Su padre había muerto en un accidente cuando ella tenía 6 años. O eso le había dicho su madre durante toda su vida. La señorita Guzmán traducirá los términos específicos del acuerdo, explicaba Sebastián, ajeno al torbellino emocional de su intérprete. Los ojos del señor Wei, ocultos tras las gafas oscuras, parecían fijos en Xiomara. ¿La habría reconocido él también? El señor Wei solicita un receso de 10 minutos, tradujo Xiomara cuando el empresario chino habló. Desea revisar algunos puntos con su equipo legal. Cuando la pantalla se oscureció, Xiomara se excusó rápidamente. Necesito revisar algunos términos técnicos. Vuelvo en un momento. En el pasillo del hotel. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, en mandarín. Templo de la Nube Blanca. Hoy, 3 p.m. Ven sola. Diles que eres invitada del Sr. Liang. Liang, el nombre de su padre. ¿Problemas? La voz de Vicente la sobresaltó. Estaba recargado contra la pared, observándola con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo verificando la condición de mi madre, mintió, guardando el teléfono. Qué conmovedor. Vicente se acercó. ¿Sabes? Hay algo en ti que me resulta familiar desde el primer momento. Esos ojos me recuerdan a alguien. Tengo una cara común, respondió ella, tensándose. No es común en absoluto. Vicente entrecerró los ojos. De hecho, es bastante memorable. Antes de que pudiera continuar, Javier apareció. Te buscan adentro, Vicente. Sebastián tiene dudas sobre la cláusula de arbitraje. Vicente asintió, lanzando una última mirada suspicaz a Xiomara, antes de regresar a la sala de conferencias. Ten cuidado con él, advirtió Javier cuando estuvieron solos. No confío en Vicente desde que éramos niños, y ahora menos. Anoche lo escuché hablar por teléfono. Mencionó que el fantasma del pasado había regresado y que no permitiría que todo se derrumbara ahora. Necesito salir esta tarde, dijo Xiomara, decidiendo confiar en Javier. Es importante. ¿Qué sucede? Creo que el señor Wei podría ser mi padre. Javier la miró boquiabierto. ¿Tu padre? Pero en los registros figura como fallecido. Eso creía yo también. Xiomara le mostró el mensaje. Voy a averiguarlo. Es peligroso ir sola. Te acompañaré. No, debo hacer esto yo misma. Xiomara dudó un momento. Pero necesito que me cubras. Dile a Sebastián que fui a la embajada brasileña por un asunto personal urgente. El Templo de la Nube Blanca, uno de los templos taoístas más antiguos de Beijing, se alzaba sereno en medio del caos urbano. Xiomara atravesó los jardines, maravillándose ante la arquitectura tradicional con sus techos curvados y sus intrincados detalles en rojo y dorado. En la entrada principal, pronunció las palabras indicadas en el mensaje. Soy invitada del señor Liang. El monje asintió como si esperara su llegada, y la guió a través de varios patios, hasta un pabellón apartado junto a un estanque de lotos. Allí, de espaldas a ella, estaba el hombre de las gafas oscuras. «Te pareces tanto a tu madre», dijo él en mandarín, sin voltearse. «Tienes su misma elegancia al moverte. ¿Quién eres realmente?», preguntó Xiomara en el mismo idioma, su voz apenas un susurro. El hombre se giró lentamente y se quitó las gafas oscuras, revelando unos ojos idénticos a los suyos. «Soy Liang Guzmán, tu padre». Xiomara sintió que sus piernas flaqueaban. «Mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Esa fue la historia que acordamos contar, tu madre y yo, para protegerte». Liang indicó un banco de piedra. «Siéntate, por favor. Hay mucho que necesitas saber», con manos temblorosas. Xiomara sacó de su bolso la vieja fotografía familiar. ¿Por qué? ¿Por qué fingir tu muerte? ¿Por qué abandonarnos? Nunca las abandoné, respondió él con dolor en su voz. Las he protegido desde lejos todos estos años. Suspiró profundamente. Todo comenzó cuando trabajaba como auditor financiero independiente. Alfonso Arango me contrató para revisar las cuentas de su empresa durante la expansión a mercados asiáticos. Descubrí irregularidades, enormes sumas desviadas a paraísos fiscales.
¿Lavado de dinero?, preguntó Xiomara. Liang asintió. Alfonso Arango había establecido una red sofisticada con ayuda de su mano derecha. Vicente, murmuró Xiomara, conectando las piezas. Exacto. Cuando confronté a Alfonso con mis hallazgos, me ofreció dinero para quedarme callado. Me negué. Al día siguiente, recibí amenazas de muerte. Contra ti y tu madre. Liang cerró los ojos, reviviendo aquel momento. Tu madre trabajaba como contadora en la empresa. Decidimos que ella buscaría pruebas desde dentro mientras yo fingía mi muerte y desaparecía. Era la única forma de mantenerte a salvo mientras reuníamos evidencia suficiente. Pero algo salió mal, dedujo Xiomara. Vicente descubrió lo que tu madre estaba haciendo. Le tendió una trampa. Falsificó documentos para incriminarla en el desvío de fondos. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, tuvieron que huir. Xiomara recordó vagamente aquellos días confusos. Las maletas hechas a toda prisa, los viajes nocturnos, las identidades nuevas. Y mientras tanto tú estabas aquí, construyendo un imperio. Vine a China, la tierra de mis ancestros, y adopté una nueva identidad. Comencé desde cero con un propósito: acumular suficiente poder y recursos para limpiar el nombre de tu madre y exponer la corrupción de los Arango. Liang tomó sus manos. Cada paso que he dado en estos 20 años ha sido para protegerlas y hacer justicia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este trato con Arango Corporación? Porque finalmente tengo todas las pruebas, y porque Alfonso Arango ya no está, pero su estructura corrupta sigue en pie. Liang la miró intensamente. No esperaba que tú estuvieras involucrada. Cuando vi tu nombre como intérprete, casi cancelé todo. ¿Sabes sobre la enfermedad de mamá?, preguntó Xiomara, con lágrimas contenidas. Lo sé todo. He financiado anónimamente parte de sus tratamientos durante años, a través de fundaciones, pero no podía acercarme directamente sin ponerte en peligro. Liang bajó la mirada. Vicente sigue siendo peligroso. Si descubre quién soy realmente, todo por lo que he trabajado podría desmoronarse. Ya sospecha de mí, confesó Xiomara. Y hay algo más que debes saber. Valdivia me está chantajeando. Le explicó sobre el medicamento experimental y las instrucciones para sabotear las negociaciones. Liang escuchó atentamente, su expresión oscureciéndose. Valdivia es solo una pieza del tablero. Está siendo manipulado también. Liang sacó un pequeño dispositivo electrónico de su bolsillo. Esto contiene toda la evidencia: transferencias bancarias, grabaciones, documentos originales y falsificados. Demuestra la inocencia de tu madre y la culpabilidad de Vicente y Alfonso. ¿Qué debo hacer?, preguntó Xiomara, abrumada. Continúa con las negociaciones normalmente. No dejes que Vicente sospeche que nos hemos reunido. Liang volvió a ponerse las gafas oscuras. Pero debes decidir en quién confiar. No todos los Arangos son iguales. Javier sospecha la verdad. Cree en la inocencia de mamá. El hermano menor siempre fue diferente. Liang asintió. ¿Y Sebastián? ¿Qué tipo de hombre es? La pregunta hizo que Xiomara se sonrojara levemente. Es complicado. No es como su padre, pero tampoco sabe toda la verdad. Ten cuidado, hija mía. Los sentimientos pueden nublar el juicio. Liang consultó su reloj. Debo irme. Mañana, durante la negociación, actuaré como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Tú debes hacer lo mismo. Antes de partir, Liang sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Este es el verdadero Tramizol B, desarrollado por mis laboratorios farmacéuticos. El que te da Valdivia podría ser una falsificación. Asegúrate de que tu madre reciba este. Se despidieron con un abrazo torpe. 20 años de ausencia creando una barrera invisible entre ellos. Mientras veía a su padre alejarse, Xiomara sintió que el mundo que creía conocer se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. Al regresar al hotel, encontró a Sebastián esperándola en el lobby, con expresión preocupada. ¿Dónde estabas? Javier mencionó la embajada, pero llamé y nunca llegaste allí. El tono acusatorio la pilló desprevenida. Yo necesitaba tiempo para pensar. Han sido días intensos. Somos un equipo, Xiomara. Necesito poder confiar en ti. La decepción en su voz era peor que cualquier reprimenda, especialmente cuando noté que cambiaste algunos términos en la traducción ayer.
El corazón de Xiomara dio un vuelco. «¿Puedo explicarlo?» «Espero que sí», Sebastián suspiró, «porque justo ahora recibí una llamada de São Paulo. Donatella viene en camino. Dice tener información importante sobre ti». En su habitación, el teléfono de Xiomara vibró con un mensaje de Javier. «Vicente ha estado hablando en privado con los representantes de Way. Algo no cuadra. Ten cuidado». Sentada en la oscuridad, Xiomara contempló el dispositivo que su padre le había entregado, y el frasco de medicina. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro completo aún estaba lejos de revelarse. Una cosa era clara: el tiempo se agotaba, y pronto tendría que decidir a quién confiar su verdad. La mañana amaneció gris en Beijing, con una llovizna fina que empañaba los cristales de la habitación de hotel. Xiomara contemplaba la ciudad a través de la ventana, mientras sostenía el frasco de Tramizol B que le había entregado su padre. Durante la noche, había logrado enviarlo a São Paulo con un servicio de mensajería diplomática. Gracias a un contacto que Javier le proporcionó en la embajada brasileña, el teléfono vibró sobre la cama. Un mensaje del hospital. «Medicamento recibido. DRIA. Chen comenzará administración hoy. Situación de SRIA. Guzmán estable pero delicada». Xiomara cerró los ojos, permitiéndose un momento de alivio antes de enfrentar el día que tenía por delante. La segunda ronda de negociaciones comenzaría en 1 hora, y después, Donatella Arango llegaría desde São Paulo con su amenaza latente. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sebastián, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que acentuaba el azul de sus ojos. «¿Puedo pasar?», preguntó con una formalidad que revelaba la distancia que se había creado entre ellos desde el día anterior. Xiomara asintió, consciente de su apariencia desaliñada con el cabello recogido descuidadamente y aún en ropa de dormir. «Sobre ayer», comenzó él, manteniéndose cerca de la puerta como si temiera adentrarse más en su espacio personal. «Quizás fui demasiado duro. Javier me explicó que tenías asuntos personales urgentes. Gracias por entender». Xiomara se acercó a la mesita donde había dejado sus notas. «Estoy lista para la negociación de hoy. He revisado todos los términos técnicos. No vine por eso». Sebastián avanzó un paso. «Vine porque quiero entender qué está pasando. Primero las traducciones incorrectas, luego tu misteriosa desaparición». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Y ahora Donatella volando desde São Paulo diciendo tener información sobre ti que debo conocer». El corazón de Xiomara latía con fuerza. Estaba en una encrucijada: continuar con el engaño o arriesgarlo todo por la verdad. «No sé qué crees saber, Donatella», respondió midiendo cada palabra. «Pero tienes razón, hay cosas que no te he dicho». Sebastián esperó, su mirada intensa fija en ella. «Mi madre no es solo una enferma cardíaca cualquiera», continuó Xiomara. «Es Rosario Guzmán, la misma que trabajó para tu padre y fue acusada de desviar fondos». La expresión de Sebastián se transformó del interés a la incredulidad y luego al recelo. «Eres la hija de Rosario Guzmán». No era una pregunta, sino una constatación. «¿Por qué no lo mencionaste cuando te contraté? Me habrías dado el trabajo si lo hubieras sabido». «No». La sinceridad de su respuesta fue como una bofetada. «Probablemente no». Un silencio tenso cayó entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia contra los cristales. «¿Es esto una venganza?», preguntó finalmente Sebastián, su voz más dolida que acusatoria. «¿Estás aquí para... qué? ¿Sabotear las negociaciones? ¿Arruinarme como crees que mi padre arruinó a tu madre?» «No es tan simple», respondió Xiomara, luchando contra las lágrimas. «Nunca quise engañarte. Necesitaba el dinero para el tratamiento de mi madre. Eso es todo. Y las traducciones incorrectas también eran por el tratamiento». El tono de Sebastián se había endurecido. Antes de que Xiomara pudiera responder, el teléfono de él sonó. Era Vicente, recordándole que faltaban 15 minutos para la videoconferencia. Sebastián miró a Xiomara una última vez, la decepción grabada en sus facciones. «Terminaremos esta conversación después. Por ahora, aún te necesito como intérprete». Se dirigió hacia la puerta pero se detuvo antes de salir. «Solo dime una cosa. ¿Todo ha sido mentira? Cada palabra, cada mirada, cada momento». La vulnerabilidad en su pregunta desarmó a Xiomara por completo. «No», respondió con voz quebrada. Eso fue lo único real en todo este enredo. La videoconferencia transcurrió en una atmósfera de tensión apenas disimulada.
Xiomara traducía mecánicamente, evitando el contacto visual tanto con Sebastián como con el señor Wei, su padre, quien mantenía su fachada de empresario reservado. Vicente, por su parte, parecía inusualmente nervioso, interrumpiendo constantemente con preguntas que parecían diseñadas para retrasar las negociaciones. Cuando finalmente llegaron a un receso, Javier tomó a Xiomara del brazo y la llevó aparte. «Vicente está saboteando la negociación», susurró. «Ha cambiado cláusulas en los borradores que envió anoche, y acabo de interceptar un correo que envió a los abogados de Wei Long con información incorrecta sobre nuestras intenciones. ¿Por qué haría eso? Se supone que este contrato es crucial para Arango Corporación. A menos que no lo sea para él». Javier la miró significativamente. «Creo que está jugando a dos bandas, y me preocupa que pueda estar en contacto con Valdivia». Xiomara sintió un escalofrío. «Tenemos que hablar con Sebastián. Ya intenté mencionarle mis sospechas. No quiere escuchar nada contra Vicente. Han sido amigos desde la infancia. Y además», Javier dudó, «le contaste sobre tu madre, ¿verdad? Lo noto distante, herido». Xiomara asintió. «No tuve opción. Donatella viene en camino para exponerme». «Esto se complica cada vez más». Javier consultó su reloj. Su avión aterriza en 3 horas. En el Aeropuerto Internacional de Beijing, Donatella Arango descendía del jet privado con la gracia calculada de quien sabe que todos los ojos están puestos en ella. Su asistente personal la seguía cargando una carpeta con el material que planeaba usar para destruir a Xiomara Guzmán. «¿Confirmaste la reunión con Sebastián?», preguntó mientras avanzaban hacia la limusina que los esperaba. «Sí, señorita. La espera en el hotel a las 7. Donatella sonrió con satisfacción. «Perfecto. Justo después de la cena con los ejecutivos de Wei Long. Será un final dramático para la aventurera carrera de nuestra pequeña intérprete». De vuelta en el hotel, Xiomara recibió una llamada de Valdivia. «Tenemos un problema», dijo sin saludar. «La doctora Mendoza dice que alguien reemplazó el Tramisol B por otro medicamento. ¿Tienes algo que ver con eso?» «No sé de qué hablas», respondió Xiomara, manteniendo la calma. «Mi madre está bien. Por ahora». La amenaza implícita era clara. «Pero quiero que sepas que estoy perdiendo la paciencia. Esta noche, durante la cena, quiero que hagas algo más que confundir términos. Quiero que traduzcas malintencionadamente la propuesta de exclusividad territorial. Hazlo parecer como si Wei estuviera exigiendo control completo sobre los mercados de Sudamérica. Eso sería demasiado obvio. Me descubrirían inmediatamente. Ese es tu problema. Si quieres que tu madre siga recibiendo tratamiento, encontrarás la manera». La línea se cortó. Xiomara se dejó caer en la cama, el peso de las amenazas y las mentiras aplastándola. Su teléfono volvió a sonar casi inmediatamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. «Centro Comercial APM. Tienda de té en el 3er piso. 30 minutos. Información sobre tu madre. Ven sola». La tienda de té tradicional estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Xiomara se sentó en una mesa apartada, como indicaba el mensaje. Minutos después, una mujer china de mediana edad se sentó frente a ella. «Mi nombre es Lin», dijo en mandarín. «Trabajo para el señor Liang. Tu madre ha sido trasladada». «¿Qué? ¿A dónde?» El pánico se apoderó de Xiomara. «A una clínica privada en las afueras de São Paulo. Valdivia descubrió el cambio de medicamento y envió hombres al hospital». Lin le entregó un teléfono celular. «Este es un teléfono seguro. Puedes hablar con ella ahora». Con manos temblorosas, Xiomara tomó el aparato. La voz débil pero lúcida de su madre al otro lado de la línea fue como un bálsamo para su alma atormentada. «Mija, estoy bien. No te preocupes por mí. Mamá, hay tanto que no entiendo. Papá está vivo. Es el señor Wei, todo este tiempo». «Lo sé, mi amor». La voz de Rosario se quebró. «Siempre lo supe. Fue nuestro acuerdo para protegerte. Perdóname por todas las mentiras. ¿Por qué no me lo dijiste cuando crecí? Hubiera entendido. Era demasiado peligroso. Vicente tiene contactos en todas partes. Durante años nos vigiló, esperando que tu padre reapareciera». Rosario hizo una pausa para tomar aliento. «Escúchame bien, Xiomara. No confíes en Vicente. Él fabricó las pruebas contra mí cuando descubrí sus negocios con Alfonso. ¿Y Sebastián? ¿Él está involucrado? No lo creo, mi niña. Era apenas un adolescente entonces, pero ha crecido bajo la sombra de su padre y la influencia de Vicente.
Rosario tosió débilmente. Debo dejarte ahora. Los médicos insisten en que descanse. Te amo, mamá. Voy a arreglar todo esto. Lo prometo. Al colgar, Xiomara miró a Lin. ¿Qué debo hacer ahora? El señor Liang dice que es tu decisión. Puedes continuar con el plan original o... Lin dejó la frase inconclusa. ¿O qué? O puedes confiar en Sebastián Arango. Mostrarle las pruebas. El señor Liang cree que, a diferencia de su padre, él podría elegir el camino correcto. Xiomara cerró los ojos, recordando la expresión herida de Sebastián esa mañana. Podría perdonarla. Creería en la inocencia de su madre frente a las acusaciones contra su propio padre. Esta noche, decidió finalmente, después de la cena, antes de que Donatella pueda hablar con él, le contaré todo. Lo que Xiomara no sabía era que, en ese preciso momento, Vicente estaba en su habitación de hotel, registrando meticulosamente sus pertenencias. Cuando encontró el dispositivo que Liang le había entregado, una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. «Te tengo», murmuró, guardando el pequeño aparato en su bolsillo. «A ti y a tu fantasmal padre», en las afueras de São Paulo. Una clínica privada escondida entre exuberante vegetación albergaba a pacientes que podían permitirse el máximo nivel de discreción y atención. En una de sus habitaciones, Rosario Guzmán descansaba mientras Javier Arango, que había regresado secretamente de Beijing, revisaba su expediente médico. «Sus valores están mejorando», comentó el médico a cargo. «El nuevo medicamento está funcionando. Es sorprendente». Javier asintió, aliviado. Había utilizado influencias familiares para sacar a Rosario del hospital. Apenas recibió la alerta de Xiomara sobre las intenciones de Valdivia. «Señor Arango». La voz débil de Rosario lo llamó desde la cama. «¿Por qué está haciendo esto? Somos prácticamente desconocidos». Javier se acercó, sentándose junto a ella. «Porque creo en la justicia, señora Guzmán, y porque siempre supe que usted no era culpable. ¿Cómo puede estar tan seguro? Mi padre cambió después de que usted desapareció. Se volvió paranoico, obsesivo. No eran las reacciones de un hombre que había sido víctima de un robo, sino de alguien atormentado por la culpa». Javier hizo una pausa. «Además, encontré inconsistencias en los registros financieros. Las transferencias supuestamente hechas por usted no coincidían con su patrón habitual de trabajo». Rosario cerró los ojos. Agotada por el peso de los secretos que había cargado durante décadas, «Vicente falsificó mi firma. Descubrí que él y su padre estaban desviando fondos a paraísos fiscales, usando la empresa como fachada para lavado de dinero. ¿Y mi hermano? ¿Sebastián está involucrado?» «No». Rosario fue enfática. «Sebastián siempre fue diferente. Alfonso lo mantuvo al margen de los negocios turbios. Quería que mantuviera las manos limpias para ser la cara respetable de la empresa en el futuro». Javier asintió, confirmando sus propias sospechas. «Necesito hacer una llamada. Descanse, señora Guzmán». En el pasillo, marcó el número de Xiomara. «Tu madre está segura. El medicamento está funcionando», informó en voz baja. «Pero tenemos otro problema. Vicente ha estado haciendo movimientos extraños. Ha cancelado 2 reuniones importantes y ha estado hablando en privado con el representante legal de Weilong. ¿Crees que sospecha algo?». La voz de Xiomara sonaba tensa. «Estoy seguro, ten cuidado, no confíes en él bajo ninguna circunstancia». En Beijing. La noche había caído cuando Xiomara regresó al hotel. Al entrar a su habitación, inmediatamente notó que algo andaba mal. Sus objetos personales estaban ligeramente desplazados, no como los había dejado. Con el corazón acelerado, buscó el dispositivo que su padre le había entregado. Había desaparecido. El pánico la invadió. Sin esas pruebas, no tenía nada concreto para mostrarle a Sebastián, solo su palabra contra 20 años de lealtad de Vicente. Buscó frenéticamente por toda la habitación, pero era inútil. Su teléfono sonó. Un mensaje de Sebastián. «La cena comienza en 30 minutos. Donatella ya está aquí». Xiomara se vistió rápidamente con el único vestido formal que había traído. Un sencillo vestido negro que resaltaba el ámbar de sus ojos. Mientras se aplicaba un poco de maquillaje, trataba desesperadamente de formular un plan. Otro mensaje, esta vez de un número desconocido. «El dragón conoce a la serpiente. Cuidado con lo que bebes esta noche». Tenía que ser de su padre o alguno de sus colaboradores. ¿Qué significaba? El restaurante privado en la azotea del hotel,
Ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada. La cena de negocios reunía a los representantes de ambas empresas, con el señor Wei conectado a través de una pantalla de video desde su oficina, alegando compromisos previos. Xiomara ocupó su lugar junto a Sebastián, consciente de la mirada venenosa que Donatella le lanzaba desde el otro lado de la mesa. La prometida de Sebastián lucía despampanante con un vestido rojo, que parecía diseñado específicamente para intimidar a cualquier otra mujer en la habitación. «Qué considerado de tu parte unirte a nosotros, querida», comentó Donatella con falsa dulzura. El viaje desde São Paulo fue agotador, pero no podía perderme este momento. Histórico. Vicente, sentado estratégicamente entre los representantes chinos, sonreía con una confianza que inquietó a Xiomara. Algo estaba por suceder. Podía sentirlo. La cena comenzó con los intercambios habituales de cortesías, con Xiomara traduciendo automáticamente mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Notó que Vicente parecía particularmente atento a las bebidas, supervisando personalmente que todos tuvieran sus copas llenas. «Cuidado con lo que bebes esta noche». La advertencia resonó en su mente, cuando le sirvieron vino. Xiomara fingió beber, pero apenas mojó sus labios. Lo mismo hizo con cada brindis subsiguiente. Observó que Sebastián bebía con normalidad, al igual que Donatella y los demás ejecutivos. A medida que avanzaba la noche, la conversación se tornó más técnica, centrándose en los términos finales del acuerdo. Xiomara traducía con precisión, consciente de que Vicente esperaba que saboteara la negociación, siguiendo las instrucciones de Valdivia. El señor Lee pregunta sobre la cláusula de exclusividad territorial. Tradujo Xiomara. Era el momento que Valdivia le había indicado para el sabotaje. Vicente la miraba fijamente. Como retándola, con una decisión súbita, Xiomara eligió la verdad. Específicamente, desea confirmar que Wei Long respetará los mercados sudamericanos como territorio exclusivo de Arango Corporación, mientras ustedes tendrán exclusividad en Asia, tradujo correctamente. La expresión de Vicente se endureció. Sebastián, por su parte, asintió aprobatoriamente, aparentemente sorprendido por la traducción precisa después de los errores anteriores. Mientras los ejecutivos discutían los detalles, Xiomara notó que Sebastián comenzaba a mostrar signos de fatiga. Sus ojos parecían desenfocados, y su habla se volvía ligeramente arrastrada. Miró alrededor y vio que otros comensales, incluida Donatella, mostraban síntomas similares. «¿Te sientes bien?», susurró a Sebastián. «Un poco mareado», respondió él, frotándose los ojos. «Debe ser el jet lag y el vino». Xiomara observó que Vicente permanecía perfectamente lúcido, bebiendo de su copa sin efectos aparentes. La sospecha cristalizó en su mente. Las bebidas habían sido adulteradas, pero no para todos. El señor Wei, su padre, parecía haber notado la situación a través de la pantalla. Con un gesto sutil que solo Xiomara captó, indicó hacia la salida. Era hora de actuar. «Disculpen», dijo Xiomara, levantándose. «El señor Arango no se siente bien. Creo que necesita aire fresco». «No es nada», protestó débilmente Sebastián, aunque su palidez lo desmentía. «Yo lo acompañaré», se ofreció Vicente, también levantándose. «No es necesario», intervino Xiomara rápidamente. «Solo necesita un momento. Continuaremos enseguida». Antes de que Vicente pudiera insistir, Xiomara ayudó a Sebastián a ponerse de pie y lo guió hacia la terraza exterior. El aire frío de la noche pareció revivirlo momentáneamente. «Algo no está bien», murmuró Sebastián, apoyándose en la barandilla. «Nunca me afecta el alcohol así». «No es el alcohol», respondió Xiomara en voz baja. «Creo que Vicente ha puesto algo en las bebidas. Tenemos que salir de aquí ahora». «Vicente, eso es ridículo. ¿Por qué haría algo así?» «Porque sabe que estoy a punto de exponerlo». Xiomara tomó el rostro de Sebastián entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente. «Escúchame. Tu padre y Vicente estuvieron involucrados en lavado de dinero. Mi madre descubrió las pruebas y la inculparon. Mi padre fingió su muerte para protegernos y ha estado reuniendo evidencia durante 20 años. Sebastián la miraba con incredulidad. «Eso no puede ser cierto. Vicente ha sido como un hermano para mí. El dispositivo con todas las pruebas estaba en mi habitación, pero alguien lo robó, probablemente él». Xiomara hablaba rápidamente,
consciente de que en cualquier momento podían ser interrumpidos. Tu hermano Javier sospecha lo mismo. Ha estado investigando por su cuenta. Ahora mismo está con mi madre en São Paulo, protegiéndola de los hombres de Valdivia. Javier, pero si él está. Sebastián se detuvo, confundido. El efecto de lo que fuera que había ingerido estaba nublando su mente. Sebastián, mírame. Xiomara se acercó más. ¿Confías en mí? Por un largo momento. Él la miró en silencio, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, asintió levemente. Te creo, o al menos, creo que tú crees lo que dices. En ese momento, la puerta de la terraza se abrió. Era Donatella, tambaleándose ligeramente. Aquí están los tórtolos, dijo con voz arrastrada y una sonrisa torcida. ¡Qué conmovedor! La hija de la ladrona y el hijo del estafado. Donatella, no es el momento, advirtió Sebastián. Oh, pero lo es. Donatella sacó de su bolso una carpeta. Traje regalos desde São Paulo, toda la verdad sobre tu pequeña intérprete y su madre criminal. Ya se lo conté todo, respondió Xiomara, sosteniendo la mirada desafiante de la otra mujer. ¿Todo? ¿También le contaste sobre tus reuniones con los hombres de Valdivia? ¿O cómo has estado saboteando las negociaciones desde el principio? Donatella se volvió hacia Sebastián. Está trabajando para tu peor enemigo, cariño. Ha estado jugando contigo, con todos nosotros. Antes de que Sebastián pudiera responder, Vicente apareció en la puerta de la terraza. Ahí están todos. La cena continúa, y nuestros invitados se preguntan dónde está nuestro anfitrión. Su mirada calculadora evaluó la situación, deteniéndose en Xiomara, con una frialdad que confirmaba todas sus sospechas. Sebastián necesita descansar, dijo Xiomara firmemente. No se encuentra bien. Lo acompañaré a su habitación, se ofreció Vicente, avanzando hacia ellos. No, Sebastián se irguió, haciendo un evidente esfuerzo por mantener la compostura. Xiomara me ayudará. Tú encárgate de nuestros invitados, Vicente. Discúlpame con ellos. Vicente entrecerró los ojos, claramente contrariado por este giro de acontecimientos. Como desees. Pero recuerda que mañana es el día final de negociaciones. No podemos permitirnos errores ni distracciones. La amenaza implícita flotó en el aire mientras Xiomara ayudaba a Sebastián a dirigirse hacia los ascensores, consciente de las miradas furiosas de Vicente y Donatella a sus espaldas. En el pasillo, Sebastián se apoyó pesadamente contra ella. «Mi habitación no», murmuró. «No es seguro. Vamos a la tuya». Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Xiomara vio a Vicente hablando urgentemente por teléfono, sus gestos revelando una rabia apenas contenida. El juego había comenzado, y ahora todos los jugadores estaban mostrando sus verdaderas intenciones. La habitación de Xiomara se convirtió en un refugio temporal, mientras Sebastián luchaba contra los efectos de la droga que Vicente había puesto en su bebida. Sentado al borde de la cama, sostenía su cabeza entre las manos, tratando de aclarar sus pensamientos. «Toma esto», dijo Xiomara, ofreciéndole un vaso de agua con una pastilla efervescente. «Es solo vitamina C, pero ayudará a tu sistema a procesar lo que sea que te dieron». «¿Cómo estás tan segura de que fue Vicente?», preguntó Sebastián, su voz más clara que antes, aunque su mirada seguía algo desenfocada. Él fue el único que permaneció completamente lúcido, y vi cómo supervisaba personalmente las bebidas. Xiomara se sentó frente a él. Además, recibí una advertencia anónima. ¿De quién? Xiomara dudó un momento. Creo que de mi padre. Tu padre está muerto. La afirmación sonaba más como una pregunta. No, mi padre es... Xiomara respiró hondo antes de soltar la bomba. Mi padre es Liang Wei, el hombre con quien has estado negociando. Sebastián la miró con incredulidad, como si esperara que en cualquier momento admitiera que era una broma. Al ver su expresión seria, dejó escapar una risa amarga. Esto es absurdo. Estás diciendo que el magnate chino con quien estamos cerrando un contrato de $80 millones es en realidad el esposo de la contadora que supuestamente robó millones a mi padre. Sebastián se levantó, tambaleándose ligeramente. ¿Esperas que crea eso? Es la verdad. Fingió su muerte hace 20 años cuando descubrió que tu padre y Vicente estaban involucrados en lavado de dinero. Escapó a China, tierra de sus ancestros, reconstruyó su vida
y ha pasado 2 décadas reuniendo pruebas para limpiar el nombre de mi madre. Y ahora, casualmente, decide hacer negocios con el hijo del hombre que lo persiguió. Sebastián negó con la cabeza. Demasiadas coincidencias, Xiomara. No es coincidencia, es calculado. Este trato es su forma de cerrar el círculo, de obtener justicia. Xiomara se acercó a él. Mi padre tenía toda la evidencia en un dispositivo que me entregó ayer, pero alguien lo robó de mi habitación hoy. Apuesto a que fue Vicente. El teléfono de Xiomara sonó, interrumpiendo la conversación. Era Javier. «Estás en altavoz», advirtió ella al contestar. «Estoy con tu hermano. Sebastián, ¿estás bien?» La voz de Javier sonaba preocupada. «Vicente ha estado haciendo llamadas sospechosas. Creo que planea algo para mañana». «¿Dónde diablos estás, Javier?», exigió Sebastián. «Se supone que estabas en una conferencia en Hong Kong». «Estoy en São Paulo, con Rosario Guzmán». La respuesta directa sorprendió incluso a Xiomara. «La saqué del hospital cuando descubrimos que Valdivia planeaba algo contra ella». «¿Tú también estás metido en esta locura?» Sebastián se dejó caer nuevamente en la cama. «No es locura, es la verdad. He estado investigando las inconsistencias en los registros financieros durante años. Sabía que algo no cuadraba con la historia oficial sobre Rosario». Javier hizo una pausa. «Hermano, tienes que confiar en mí. Vicente no es quien crees que es». Sebastián guardó silencio, procesando toda la información. «¿Cómo está mi mamá?», preguntó Xiomara, aprovechando la pausa. «Mejorando. El medicamento que envió tu padre está funcionando. Pero hay algo más». Javier dudó. «Rosario quiere hablar contigo, Sebastián. Dice que hay algo que solo tú deberías escuchar». Tras un momento de duda, Sebastián asintió, aunque solo Xiomara podía verlo. «Ponla al teléfono». La voz débil pero decidida de Rosario llenó la habitación. «Sebastián, sé que no tienes razones para creerme, pero necesito que sepas algo que he guardado durante 20 años. Tu padre, Alfonso, no era completamente malo al final. Cuando descubrió la magnitud de lo que Vicente había hecho, intentó detenerlo». «¿Qué quieres decir?». La voz de Sebastián se había tensado. «Vicente falsificó mi firma para desviar fondos, pero cuando tu padre lo descubrió, quiso denunciarlo. Vicente lo amenazó con revelar todos sus negocios turbios anteriores. La noche antes de que tu padre muriera de un supuesto ataque cardíaco, me llamó. Quería confesarlo todo, limpiar mi nombre». Un silencio espeso cayó sobre la habitación. «¿Estás sugiriendo que Vicente mató a mi padre?». La incredulidad en la voz de Sebastián era palpable. «No puedo probarlo, pero sí puedo decir que la muerte de Alfonso fue demasiado conveniente para Vicente». Rosario tosió débilmente. «Tu padre no era un santo, Sebastián, pero al final quiso hacer lo correcto». Cuando la llamada terminó, Sebastián permaneció en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Xiomara se acercó cautelosamente. «Sé que es mucho para asimilar». «Toda mi vida», murmuró él. «Toda mi vida ha sido construida sobre mentiras». «No todas». Xiomara tomó su mano tentativamente. «Lo que has construido con la empresa, tus logros, eso es real. Eres diferente a tu padre». Sebastián la miró, y por primera vez desde que se conocieron, Xiomara vio vulnerabilidad genuina en sus ojos. «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque te he visto trabajar. He visto cómo tratas a tus empleados. Cómo negocias con honestidad. Incluso cuando creíste que te había traicionado, no buscaste venganza. Quisiste entender». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Xiomara se tensó. «¿Quién es?». «Lin», respondió una voz femenina. «Del señor Liang». Xiomara abrió con cautela. La mujer china que había conocido en la tienda de té entró rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. «El señor Liang envía esto». Entregó a Xiomara una memoria USB, una copia de seguridad de la evidencia. Sabía que Vicente intentaría algo así. «¿Dónde está mi padre ahora?», preguntó Xiomara. «Ha tenido que adelantar su regreso a São Paulo. Recibió información de que Vicente está planeando cancelar el contrato mañana y lanzar acusaciones públicas contra Waylon Corporation». Lin miró a Sebastián con cautela. «El señor Liang dice que la decisión final está en sus manos, señor Arango. Puede elegir el camino de su padre o forjar uno propio».
Después de que Lynn se marchara, Sebastián conectó la memoria USB a su laptop. Durante la siguiente hora, revisaron documentos, grabaciones y fotografías que demostraban la culpabilidad de Vicente y Alfonso en el esquema de lavado de dinero, así como la falsificación de pruebas contra Rosario. Todo este tiempo, murmuró Sebastián, pasándose una mano por el rostro. Vicente era como un segundo padre para mí, después de que murió el mío. Las personas no siempre son lo que parecen, respondió Xiomara suavemente, incluida tú. No había acusación en su voz, solo constatación. Viniste aquí para sabotear las negociaciones, siguiendo órdenes de Valdivia. Sí y no, acepté el trabajo porque necesitaba el dinero para mi madre. Valdivia me contactó después, amenazándome con cortar el acceso al medicamento si no cooperaba. Xiomara lo miró directamente. Pero cuando te conocí, cuando vi que no eras como tu padre, todo cambió. Por eso no pude seguir con el sabotaje. Sebastián se acercó a ella, su mirada intensa. Fue solo eso lo que cambió tu opinión sobre mí. El corazón de Xiomara dio un vuelco. No, admitió en voz baja. No fue solo eso. Por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. No existía la conspiración, ni Vicente, ni el contrato millonario, ni siquiera el pasado que los separaba. Solo ese instante, esa conexión inesperada que había surgido entre ellos a pesar de todas las circunstancias adversas. Sebastián se inclinó lentamente, sus labios a centímetros de los de ella. Xiomara cerró los ojos, abandonándose a ese momento de vulnerabilidad compartida. El estridente sonido del teléfono de la habitación rompió el hechizo. Xiomara contestó con manos temblorosas. «Señorita Guzmán», era la recepcionista. «Tiene una llamada urgente del aeropuerto. Su vuelo a São Paulo ha sido confirmado para mañana a las 8 a.m., confundida». Xiomara respondió. «Debe haber un error. No he reservado ningún vuelo. La reserva fue hecha por el señor Arango, Sebastián Arango», insistió la recepcionista. Xiomara miró a Sebastián, quien negó con la cabeza, igualmente desconcertado. «Vicente», murmuró él, «está utilizando mi nombre para sacarte del camino, o para tendernos una trampa», añadió Xiomara. «¿Por qué anunciar el plan abiertamente? ¿Quiere que sepamos que ha reservado ese vuelo? Porque el verdadero plan es otro», concluyó Sebastián, su mente trabajando rápidamente a pesar de los efectos residuales de la droga. «El vuelo es una distracción». Su teléfono sonó con un mensaje. «Reunión de emergencia con el equipo legal a las 6 a.m. Vicente, está moviendo todas las piezas», dijo Sebastián, mostrándole el mensaje a Xiomara. «Quiere adelantarse a cualquier cosa que planeemos. Tenemos que regresar a São Paulo», decidió Xiomara. «Mi padre estará allí, Javier y mi madre también. Todas las piezas están convergiendo. ¿Confías en mí ahora?», preguntó Sebastián. Tomando su mano, Xiomara asintió. «Con mi vida. Entonces hagamos esto juntos». Sebastián apretó su mano. Es hora de enfrentar el pasado y construir un nuevo futuro. Mientras preparaban su estrategia para el vuelo de regreso, ninguno de los dos se percató de la pequeña cámara oculta en la esquina de la habitación, ni de que Donatella observaba toda la escena desde su suite, con una sonrisa calculadora en sus labios perfectamente pintados. «¡Qué conmovedor!», murmuró, tomando su teléfono. «Vicente, tenemos un problema. Los tórtolos están planeando su escape». El Casino Royale de São Paulo, con sus luces deslumbrantes y su ostentosa decoración, era el escenario perfecto para la gala de firma del contrato entre Arango Corporación y Weilong. Ubicado en la planta superior del edificio más exclusivo de la ciudad, el salón principal rebosaba de empresarios, políticos y celebridades que habían acudido tanto para presenciar la histórica alianza comercial como para ser vistos en el evento social del año. Vicente Ordóñez, impecable en su smoking y con una sonrisa calculada, recibía a los invitados como si fuera el verdadero anfitrión de la noche. Nadie hubiera imaginado que bajo esa fachada de seguridad se ocultaba un hombre desesperado, jugando su última carta. «¿Alguna noticia de Sebastián?», preguntó Alfonso Ricci. El padre de Donatella y uno de los principales inversores de Arango Corporación. Su vuelo desde Beijing aterrizará en cualquier momento, respondió Vicente con falsa tranquilidad. Quería ultimar algunos detalles con el equipo legal chino. Lo que Vicente no mencionó fue que había intentado sabotear ese vuelo cancelando las reservas originales.
solo para descubrir que Sebastián y Xiomara habían tomado un avión privado gracias a la intervención de Liang Wei. Tampoco reveló que sus hombres habían perdido el rastro de Javier y Rosario Guzmán, cuyos teléfonos aparecían misteriosamente en una zona remota del Amazonas, a miles de kilómetros de su ubicación real. El plan se desmoronaba, pero Vicente era un maestro del engaño. Aún tenía su as bajo la manga, en el jet privado que sobrevolaba el océano Atlántico. Sebastián revisaba por enésima vez la evidencia en la memoria USB, mientras Xiomara dormitaba en el asiento contiguo. Las últimas 48 horas habían sido agotadoras para ambos. «Deberías descansar», dijo ella, abriendo los ojos y sorprendiéndolo observándola. «Necesitarás todas tus fuerzas para enfrentar a Vicente». «No puedo dormir», confesó él. «Sigo pensando en todo lo que creí saber sobre mi vida, mi padre, la empresa. Todo fue una mentira cuidadosamente construida». Xiomara tomó su mano. «No todo. Lo que has construido por ti mismo es real. El respeto de tus empleados, los proyectos honestos, tu visión para la empresa. Nadie puede quitarte eso». Sebastián entrelazó sus dedos con los de ella, agradecido por esa conexión en medio del caos. «¿Qué haremos después de esto? Si todo sale bien, si exponemos a Vicente». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significados implícitos. Habría un después para ellos. Podrían superar el abismo que sus apellidos habían creado. «Un paso a la vez», respondió Xiomara con una sonrisa cansada. «Primero, justicia para mi madre. Luego». El piloto interrumpió el momento, anunciando su aproximación a São Paulo. Abajo. Las luces de la ciudad formaban un tapiz brillante en la oscuridad, hermoso y amenazador a la vez. «Sebastián, por fin». La voz chillona de Donatella resonó en el vestíbulo del Casino Royal cuando Sebastián y Xiomara entraron apresuradamente. Apenas una hora después de aterrizar, estábamos preocupadísimos. La ceremonia está por comenzar, y tú desaparecido en China con ella. El desprecio en su voz al referirse a Xiomara era palpable. Vestida con un espectacular vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, Donatella se aferró al brazo de Sebastián como marcando territorio. «Necesito hablar con Vicente», dijo él, deshaciéndose suavemente de su agarre. «¿Dónde está?» «En el salón principal, ultimando detalles con papá». Donatella entrecerró los ojos, evaluando la situación. «¿Qué está pasando, cariño? Te noto tenso». «Nada de qué preocuparse», respondió Sebastián con falsa calma. «Solo asuntos de negocios». Mientras avanzaban por el pasillo hacia el salón principal, Xiomara sintió que alguien la tomaba del brazo, apartándola discretamente. Era Lynn, la asistente de su padre. «Tu madre y Javier están aquí», susurró rápidamente. «Sala VIP del segundo piso. Tu padre llegará en cualquier momento. Ten cuidado. Vicente ha contratado seguridad adicional». Efectivamente. Xiomara notó varios hombres con auriculares y expresión vigilante que no parecían el personal habitual de seguridad del casino. Intercambió una mirada con Sebastián, quien asintió imperceptiblemente. También los había visto, al entrar al salón principal. El bullicio de la fiesta los envolvió. Cientos de personas conversaban animadamente mientras camareros circulaban con champán y aperitivos. En el centro del salón, sobre una pequeña tarima, estaba preparada la mesa para la firma oficial del contrato. Vicente conversaba con Alfonso Ricci y otros inversores, pero al ver a Sebastián, se excusó y se acercó con su eterna sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «El hombre de la hora», exclamó, abrazando a Sebastián con falsa efusividad. «Estábamos preocupados. Problemas en Beijing, ninguno que no pudiera resolver», respondió Sebastián, sosteniendo la mirada de quien había considerado su mentor. «¿Y nuestra talentosa intérprete decidió acompañarte?» Vicente miró a Xiomara con frialdad. «Qué dedicación profesional. Más de la que imaginas». Intervino una voz a sus espaldas. Los tres se volvieron para encontrarse con Javier, elegantemente vestido pero con signos evidentes de cansancio en su rostro. Detrás de él, apoyada en el brazo de una enfermera discreta, estaba Rosario Guzmán. La expresión de Vicente pasó del desconcierto a la furia contenida en cuestión de segundos. «Javier, qué sorpresa. Creíamos que estabas en Hong Kong». Su mirada se posó en Rosario, y un destello de reconocimiento, seguido de pánico, cruzó su rostro. «Y veo que traes compañía». «Señora Guzmán»,
Saludó Sebastián formalmente, inclinándose ligeramente. Es un honor finalmente conocerla. Rosario asintió con dignidad, su mirada fija en Vicente. 20 años después, nos volvemos a ver, Vicente. El tiempo no ha sido tan gentil contigo como aparentas. No sé de qué hablas, respondió él. Recuperando la compostura, nunca nos hemos visto. Suficiente teatro, interrumpió Sebastián. Vicente, hay evidencia que demuestra tu participación en el esquema de lavado de dinero junto a mi padre, así como la falsificación de pruebas contra la señora Guzmán. Vicente rió con desdén. ¿Evidencia? ¿Qué evidencia? La palabra de una fugitiva y un dispositivo misteriosamente robado de la habitación de hotel de tú. ¿Cómo llamarla? ¿Empleada? ¿Amante? Esta evidencia, intervino una voz firme desde la entrada del salón. Todos se volvieron para ver a Liang Wei, sin sus características gafas oscuras, avanzando hacia ellos con un maletín en la mano. A su lado, varios hombres con el distintivo de la Policía Federal observaban atentamente la escena. Un murmullo recorrió el salón, mientras los invitados reconocían al misterioso empresario chino que había estado en todos los periódicos financieros durante meses. «Señor Wei», saludó Vicente, esforzándose por mantener la calma. «Qué entrada tan dramática. No lo esperábamos hasta mañana. Mi nombre real es Liang Guzmán», anunció en voz alta, provocando una nueva oleada de murmullos entre los asistentes. «Hace 20 años, descubrí un esquema de lavado de dinero operado por Alfonso Arango y Vicente Ordóñez. Cuando intenté denunciarlo, amenazaron a mi familia, fingí mi muerte, reconstruí mi vida en China y pasé 2 décadas reuniendo pruebas para limpiar el nombre de mi esposa, Rosario Guzmán». Abrió el maletín y extrajo un grueso expediente que entregó al oficial de policía más cercano. «Aquí está todo. Transferencias falsificadas, documentos adulterados, grabaciones de conversaciones, incluso evidencia que sugiere que la muerte de Alfonso Arango no fue natural, sino provocada por Vicente cuando Alfonso quiso confesar». La conmoción en el salón era palpable. Donatella, que se había acercado justo a tiempo para escuchar las acusaciones, miró a Vicente horrorizada. «Esto es absurdo», protestó Vicente, aunque su voz ya no transmitía la misma seguridad. Sus ojos buscaban frenéticamente una salida. «Estos son delirios de un hombre resentido. No tienen pruebas concretas». «De hecho, sí las tenemos», intervino Javier, mostrando su propio archivo. «Se he estado investigando las inconsistencias en los registros financieros durante años. Todo coincide con lo que dice Liang». Vicente retrocedió un paso, acorralado. Su mirada se posó en Xiomara, y una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. Muy conmovedor. La familia reunida, la verdad saliendo a la luz. Casi siento que estoy en una telenovela barata. Con un movimiento rápido, sacó una pistola de su chaqueta. Pero los finales felices son para los ingenuos. Varios gritos ahogados resonaron en el salón mientras los invitados retrocedían aterrorizados. Los guardias de seguridad contratados por Vicente se movieron estratégicamente, bloqueando las salidas. «No seas estúpido, Vicente», advirtió Sebastián, interponiéndose instintivamente entre el arma y Xiomara. «Hay cientos de testigos. ¿Y qué? Mi vida ya está arruinada. 20 años construyendo este imperio, manipulando cada pieza del tablero. ¿Para qué? Para que un niño mimado y una familia de contadores me lo arrebaten todo». Vicente apuntó directamente a Sebastián. «Si caigo, no caeré solo». «No tienes por qué hacer esto», intentó razonar Xiomara, su voz temblorosa pero decidida. «Aún puedes enfrentar la justicia con dignidad». «Cállate», gritó Vicente, su compostura desmoronándose por completo. «Tú eres la culpable de todo. Si no hubieras aparecido, nada de esto estaría pasando». El dedo de Vicente presionó ligeramente el gatillo, mientras una sonrisa demente se dibujaba en su rostro. «Despídete de tu príncipe azul, Cenicienta». Todo sucedió en cuestión de segundos. Donatella, viendo una oportunidad para convertirse en heroína a los ojos de todos, se lanzó hacia Vicente intentando desarmarle. En el forcejeo, el arma se disparó. Xiomara sintió que alguien la empujaba fuera de la trayectoria de la bala. Al girarse, vio a su madre interponerse entre ella y el disparo. «¡Mamá!»,
El grito desgarrador de Xiomara atravesó el caos del salón mientras Rosario caía lentamente. Como en cámara lenta, los oficiales de policía reaccionaron al instante, reduciendo a Vicente mientras la seguridad evacuaba a los invitados. En medio del pánico, Xiomara se arrodilló junto a su madre, sosteniendo su mano mientras Liang corría hacia ellas. «No, mamá, por favor», sollozaba Xiomara. «No ahora que estamos juntos de nuevo». Rosario sonrió débilmente, su mirada encontrando primero a su hija y luego a su esposo, reunidos por fin después de tantos años. «La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz», murmuró, sus ojos cerrándose lentamente mientras los paramédicos irrumpían en el salón. El Hospital Santa Teresa, el más prestigioso de São Paulo, hervía de actividad aquella noche. En una sala de espera privada, Xiomara permanecía sentada con la mirada perdida, las manos aún manchadas con la sangre de su madre. A su lado, Liang sostenía su hombro en silencio, su rostro una máscara de dolor contenido. «La bala rozó la arteria subclavia, pero no la perforó completamente», explicaba el cirujano. «Es un milagro considerando su condición cardíaca preexistente. La próxima hora será crítica». Sebastián, quien hasta entonces había estado coordinando con la policía, se acercó a Xiomara y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Los oficiales tienen a Vicente bajo custodia», informó suavemente. «Donatella está dando su declaración. Aparentemente, realmente intentaba detenerlo, aunque fuera por las razones equivocadas». Xiomara asintió mecánicamente, incapaz de procesar nada más allá de la imagen de su madre desvaneciéndose en sus brazos. «Va a sobrevivir», dijo Liang con firmeza, como si pudiera comandar al universo con sus palabras. «Rosario siempre ha sido más fuerte de lo que parece». Javier entró apresuradamente a la sala de espera. «Las noticias ya están en todos los canales. Magnate chino revela identidad y expone escándalo financiero que sacude al mundo empresarial brasileño». Mostró su teléfono con los titulares. «La verdad finalmente está saliendo a la luz, a un costo demasiado alto», murmuró Xiomara. Un médico apareció en la puerta. «La paciente está estabilizada. Hemos detenido la hemorragia y su corazón responde bien. Pueden verla brevemente, pero solo familia directa». Xiomara y Liang siguieron al médico hasta la unidad de cuidados intensivos. Allí, conectada a múltiples monitores pero respirando por sí misma, Rosario descansaba. Su piel, normalmente olivácea, tenía un tono pálido casi traslúcido, pero sus mejillas mostraban un ligero rubor que infundió esperanza en Xiomara. «Mamá», susurró, acercándose a la cama. «Estamos aquí, papá y yo». Los ojos de Rosario se abrieron lentamente, enfocándose primero en su hija y luego en su esposo. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Mi familia», murmuró con voz apenas audible. «Por fin, juntos». Liang tomó su mano con delicadeza, como temiendo que pudiera romperse. «Perdóname por todos estos años, mi amor, cada día sin ti». Rosario negó suavemente. «Hiciste lo que debías. Protegiste a nuestra hija. Y tú me protegiste a mí», intervino Xiomara, las lágrimas fluyendo libremente. «Otra vez, una madre siempre protege», respondió Rosario con una sonrisa cansada. Sus ojos se cerraron nuevamente, pero esta vez en un sueño tranquilo, no en la inconsciencia del peligro. Una semana después, la sala de juntas de Arango Corporación presentaba un aspecto muy diferente al habitual. Las persianas estaban abiertas de par en par, permitiendo que la luz natural inundara el espacio, antes siempre en penumbra. Alrededor de la mesa se sentaban no solo ejecutivos, sino también oficiales de la Policía Federal y representantes de la Fiscalía. Sebastián, en la cabecera, mantenía una expresión serena a pesar de la gravedad de la situación. Todos los activos vinculados a las cuentas offshore identificadas en la documentación del señor Guzmán han sido congelados, informaba el fiscal. Hasta ahora, hemos recuperado aproximadamente $42 millones que fueron desviados durante la administración de su padre y Vicente Ordóñez. ¿Y Vicente?, preguntó Javier, quien ahora ocupaba oficialmente el cargo de director jurídico. Se enfrenta a múltiples cargos: fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero y ahora, intento de homicidio. El fiscal consultó sus notas. Dada la gravedad de los delitos y la abrumadora evidencia, es poco probable que salga de prisión en lo que le resta de vida.
Sebastián asintió. Sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, Vicente había sido como un segundo padre para él, y aunque ahora sabía la verdad sobre sus crímenes, el dolor de la traición seguía fresco. ¿Qué sucederá con la empresa?, preguntó uno de los ejecutivos, expresando la preocupación que todos compartían. Arango Corporación seguirá adelante, respondió Sebastián con firmeza, pero con cambios fundamentales. Todo el consejo directivo será renovado. Implementaremos nuevos protocolos de transparencia financiera y ética empresarial. Hizo una pausa, mirando a cada persona alrededor de la mesa. Y lo más importante, destinaremos parte de los fondos recuperados a crear un programa de compensación para todas las personas perjudicadas por las actividades ilícitas de la administración anterior. Eso podría afectar seriamente nuestras ganancias del próximo trimestre, advirtió el director financiero. Lo sé, respondió Sebastián, pero es lo correcto. Esta empresa se construyó sobre mentiras y explotación. Es hora de reconstruirla sobre bases honestas. Javier sonrió, reconociendo en su hermano la fortaleza moral que siempre había intuido, pero que el legado de su padre y la influencia de Vicente habían mantenido adormecida. Cuando la reunión terminó, Sebastián encontró a Xiomara esperando en su oficina, revisando los planos de lo que parecía ser un edificio. ¿Interrumpo?, preguntó desde la puerta. Ella levantó la vista con una sonrisa. Solo admiraba los diseños preliminares. Sebastián se acercó para examinar los planos. La Fundación Rosario Guzmán, leyó en el encabezado. ¿Ya está en marcha? Papá está terminando el papeleo legal. Utilizaremos parte de su fortuna personal y los fondos que tu empresa destinará a reparaciones. Xiomara pasó los dedos sobre el papel. Becas completas para estudiantes brillantes de orígenes humildes, programas de investigación en lingüística aplicada y una ala médica especializada en enfermedades cardíacas raras. Es un proyecto maravilloso, comentó Sebastián, apoyándose en el escritorio junto a ella. Tu madre debe estar orgullosa. Lo está. Los médicos dicen que podrá salir del hospital en 2 semanas. El tratamiento experimental está funcionando de maravilla. Xiomara lo miró, la gratitud evidente en sus ojos. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Yo no hice nada. Elegiste creerme. Elegiste enfrentar la verdad sobre tu padre y Vicente, aunque eso significara derribar todo lo que creías saber sobre tu vida. Xiomara tomó su mano. Eso requiere un tipo especial de valor. Sebastián entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Qué pasará ahora con nosotros, con todo este escándalo mediático? Tu padre siendo quien es, mi apellido asociado a tantos crímenes. Ahora somos libres, respondió ella simplemente. Libres del peso de los secretos, de las manipulaciones, de las mentiras. Podemos elegir nuestro propio camino. ¿Y si ese camino nos lleva en direcciones diferentes? La preocupación en la voz de Sebastián era palpable. Xiomara se acercó, colocando una mano en su mejilla. Entonces decidiremos conscientemente si queremos tomar el mismo rumbo. No por obligación, no por circunstancias, sino por elección. 1 año después, la inauguración de la sede de la Fundación Rosario Guzmán congregó a lo más destacado de la sociedad brasileña. El edificio, una impresionante estructura de cristal y acero con jardines verticales, se alzaba en un barrio anteriormente deprimido de São Paulo, símbolo de renacimiento y esperanza. Rosario, completamente recuperada, cortaba la cinta inaugural junto a Liang y Xiomara. Su cabello, ahora completamente blanco, brillaba bajo el sol primaveral, y sus ojos rebosaban de la vitalidad que la enfermedad le había arrebatado durante tantos años. En nombre del consejo directivo de la fundación, anunciaba Xiomara ante los micrófonos. Me enorgullece informar que nuestro primer programa de becas ha seleccionado a 50 estudiantes excepcionales que recibirán educación universitaria completa. Además, nuestra clínica cardíaca especializada comenzará a atender pacientes el próximo mes, con tecnología de vanguardia y acceso gratuito para quienes no puedan costear los tratamientos, entre aplausos. Sebastián se acercó al podio, como presidente temporal de Arango Corporación, mientras Javier asumía gradualmente el control. Su presencia simbolizaba la nueva alianza entre ambas familias. Las investigaciones iniciadas hace 1 año han dado frutos significativos, anunció. Hasta la fecha, hemos recuperado más de $70 millones de cuentas offshore. Dinero que ahora financiará hospitales, escuelas
y programas de desarrollo comunitario en las zonas más necesitadas del país. Tras la ceremonia, mientras los invitados recorrían las instalaciones, Xiomara se escabulló hacia el pequeño jardín trasero. Allí, frente a una fuente de agua cristalina, Sebastián la esperaba con una sonrisa. «Te vi escapar», dijo, ofreciéndole una copa de champán. Demasiada atención para la famosa lingüista y filántropa Xiomara Guzmán. Ella rió, aceptando la copa. Solo necesitaba un momento de paz. Ha sido un año, intenso, el más intenso y a la vez el mejor de mi vida, confesó él. Acercándose hasta que sus frentes casi se tocaban, Xiomara apoyó una mano en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón. «¿Sabes qué día es hoy? El aniversario de la noche en que todo cambió. La noche en que tu madre casi dio su vida por protegerte. La noche en que finalmente la verdad encontró su camino hacia la luz», completó ella. Citando las palabras de Rosario, Sebastián sacó una pequeña caja de su bolsillo. «He esperado un año entero para este momento. Quería estar seguro de que elegíamos estar juntos no por las circunstancias que nos unieron, sino a pesar de ellas». Al abrir la caja, un delicado anillo de platino con un solitario ámbar, del mismo tono que los ojos de Xiomara, brilló bajo la luz del atardecer. «Nuestras familias estuvieron separadas por mentiras durante décadas», dijo él, su voz cargada de emoción. «Permíteme unirlas para siempre con una promesa de verdad». Xiomara, con lágrimas de felicidad, extendió su mano izquierda. «Sí», susurró. «1000 veces sí». En la distancia, Rosario y Liang observaban la escena abrazados, sus rostros reflejando la paz de quienes finalmente han visto completado el círculo de su destino. Y mientras el sol se ponía sobre São Paulo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Xiomara comprendió que algunas historias, incluso las más marcadas por el dolor y la traición, pueden encontrar su camino hacia un final donde el amor y la verdad prevalecen sobre todas las sombras del pasado.